Tarde fría y lluviosa en Buenos Aires, y qué mejor que pasar un día así que hablando justamente de una de las bandas que mejor representa estos sentimientos. Immortal. Los noruegos vuelven a traernos un nuevo disco cargado de un sentimiento que nos llevan de vuelta al reino de Blashyrk, este reino que crearon ellos hace más de 20 años, y sigue manteniendo a la banda en el podio de las bandas de black metal. Siento que más allá de todos los quilombos que puedan llegar a tener, esta banda se mantiene musicalmente como una de las mejores y jamás defrauda. War Against All es el 10º disco de ellos, y es un disco bastante corto, dura 38 minutos con 3 segundos. Y la mayoría de canciones son de 3 y 4 minutos. Solamente hay una canción que dura casi 6 minutos y después hay otra que dura un poco más de 7 minutos. Así que se te pasa muy rápido. Además está en la misma línea que Northern Chaos Gods. Así que lo que vas a encontrar acá no es muy diferente de lo que escuchaste previamente. Y por ende, este disco no es ni mejor ni peor que el anterior. Siento que musicalmente están en la misma línea. Ambos están a la altura uno del otro. De hecho, el primer tema, War Against All, es prácticamente igual al tema Northern Chaos Gods. Pero bueno, esto no te tiene por qué sorprender porque Demonaz ya dijo que iban a ir por el mismo lado que Northern Chaos Gods con este disco. Y por el estilo de la vieja escuela. Y déjame decirte que lo hizo en todos los sentidos. Y ahora te voy a decir por qué. No sin antes mencionar que los gritos guturales y shrieks de Demonaz son devastadores, totalmente tremendos, son largos, son caóticos, están perfectamente ejecutados. Hasta me animaría a decir que es la mejor o una de las mejores voces que hay actualmente en el black metal, porque de verdad transmite un sentimiento de caos muy intenso y es tremendo. Te pido que en una de las escuchas que le des a este disco le prestes atención solamente a las voces de Demonaz y te va a volar la cabeza. El disco tiene mucho de Battles in the North también en su composición. Siento que Demonaz usa de base para su composición este disco y Northern Chaos Gods, aunque también tiene un poco del alma de At the Heart of Winter. Más que nada encontrás cosas de Battles in the North en el segundo tema del disco, Thunders of Darkness. Después en la canción War God el disco es mucho más lento. Es como que ya te dieron una entrada llena de fuerza y ahora mantienen eso, pero con un estilo más a The Heart of Winter en lo que respecta a composiciones. Y a esto es a lo que me refiero con que fueron por el lado de la vieja escuela en todos los sentidos. Porque pasa por todos los mejores discos y agrega guitarras acústicas tal y como lo hicieron en ese álbum. War God es un tema épico, es como un himno prácticamente, y vamos a tener muchas canciones en este disco que son así. No Son es otro tema prácticamente de black metal noventero, muy pero muy atrapante. La batería lleva una constante golpeando el centro del cymbal que, si mis oídos no me fallan, es un ride cymbal, y es muy simple la estructura. Los riffs también, pero aún así funcionan perfecto, y tiene no solo esta canción sino todo el disco, el sonido de Immortal completamente, es escucharlo y no podés no darte cuenta que es Immortal. Es de los temas más simples pero a la vez es de los mejores, y también en donde más se nota la habilidad vocal de Demonaz. En un momento al minuto 4 de la canción cambian el tempo uno más caótico y termina perfecto. Después tenés a Return to Call, que es mucho más melódico y pasional. No tiene nada de caos. Todo lo contrario, acá Demonaz vuelve a implementar guitarras acústicas en mayor medida y riffs más conmovedores. Es una canción muy melancólica y fría tal y como lo menciona en su nombre, y el riff principal se te pega rápido. Hace un muy buen cambio de tiempo, pero aún así mantiene ese sentimiento crudo de Blashyrk. Seguimos con Nordlandir, la canción más larga, de más de 7 minutos, y es una canción instrumental en su totalidad. Por completo. No es ni va a ser un tema memorable en lo absoluto. No creo que de acá a 10 años a alguien le preguntes cuál es el mejor tema de Immortal y alguien te diga la canción instrumental que sacaron en este disco, pero sí sirve para apreciar la forma de composición y estructura de las canciones de Demonaz. Hay un solo buenísimo a mitad de la canción, épico y melódico, que a pesar de que no hay vocales te atrapa muy bien y te llena a pesar de que no hay voces en ningún momento. Y la verdad, qué bueno. Qué bueno que Demonaz pueda hacer lo que él quiera, tranquilo, sin que nadie le rompa las bolas, y que nosotros podamos disfrutar lo que él es capaz de hacer. Qué bueno que, después de tantos quilombos con los ex integrantes, al final haya retomado y recuperado su propio proyecto en su totalidad. Porque así es la vida y, más que nada, la industria de la música. Siempre va a haber larvas o parásitos que van a querer vivir de tus bolsillos o a costa tuya, e incluso quitarte tu propio proyecto y todo lo que construiste. Hoy en día, como seguramente sabrán, Demonaz está solo en la banda. Todo esto que estamos escuchando lo hizo él. Solamente tuvo algunos músicos de sesión en la banda, pero el 90% lo hizo absolutamente todo él, excepto
tocar la batería porque bueno, él tiene una tendinitis que no le permite en lo absoluto dedicarse a tocar la batería. Jorge y Abbott eran pilares en la banda en su momento, pero trabajos como Northern Chaos Gods o este incluso te demuestran que nadie en la vida es indispensable y que todos son fácilmente reemplazables. Obviamente no va a ser lo mismo porque cada persona es única, pero eso no quita que se pueda hacer algo mejor incluso o de calidad. En especial en este tipo de géneros donde yacen y sobresaltan siempre los guturales. Si podés hacer guturales te podés encargar fácilmente de esto. Igual ojo, depende cómo los hagas porque hay gente que hace guturales como el orto, pero bueno, ese es un tema aparte. El siguiente tema se llama como la banda, Immortal, con gritos desgarradísimos completamente infernales para después llevar un ritmo súper pegadizo en lo que respecta a riffs. La batería es mega simple, nada de técnica. Si tenés un poco de noción de tocar batería, lo sacás en una tarde. Y son 3 tipos de tempos los que encontramos. Casi que no cambian, así que se te quedan fácilmente en la cabeza. Es súper divertido este tema y confieso que es mi canción favorita junto con el primero, War Against All. Realmente es una canción que representa muy bien a este disco y muy bien a Immortal. Y para terminar lo hacemos con Blashirk My Throne. Más guitarras acústicas. Definitivamente este es el disco en donde más se usaron este tipo de elementos. Y me parece perfecto que Harald se anime a experimentar e implementar en una medida más grande justamente este elemento, porque queda perfecto. Lo usa de una manera que funciona muy bien en Immortal, le da una atmósfera bastante particular. Y en este caso las guitarras eléctricas suenan con una afinación y una ganancia de sonido muchísimo más cruda. Es un black metal clásico con todas las letras, solo que aún más melódico. De hecho, la canción, antes de entrar en el último minuto, tiene una sección de simplemente guitarras acústicas y termina de manera muy épica retomando el tempo brutal y se desvanece como si fuera un himno. Como dije, es genial tener un disco en donde podemos ver por completo qué haría Demonas si estuviese él solo en la banda, encargándose de prácticamente todo. Bueno, haría esto. Uno de los mejores discos del 2023. Como compositor y músico en general, el que critica a Demonas en ese sentido no entiende nada de la vida, amigo. Es impresionante que el chabón se siga manteniendo de esta forma, componiendo de esta forma, tocando de esta forma, cantando de esta forma. Todo él solo, es realmente admirable. Es uno de los reyes del black metal y se dedicó a hacer black metal de la vieja escuela en pleno 2023. Hoy en día hay muchas bandas que hacen eso, pero no como lo hace él. Es un disco tremendo y en cierta medida distinto porque si lo comparás con el anterior, este álbum es mucho más melódico que Northern Chaos Gods. El anterior siento que se centra más en la brutalidad, en este caso se centra más en la melodía y en la atmósfera. Pero eso no quita que ambos discos sean discos buenísimos. Creo que cada uno está a la altura del otro. No considero que Northern sea mejor que War, ni tampoco considero que War sea mejor que Northern. Aunque si a mí me das a elegir, elijo Northern. Pero eso no le quita su merecido 10 a este disco. Gran trabajo de Demonas y espero que se mantenga así por el resto de tiempo que él decida estar con esta banda. Hoy en día, con tantos grupos retirándose, hay que estar agradecidos de que todavía podemos disfrutar de este tipo de bandas que son legendarias en la historia del metal, estando todavía activas. El disco sale el 26 de mayo a través de Nuclear Blast, así que cuando salga, contame qué te pareció y con cuál disco de la época de Demonas como solista te quedarías. Obviamente hablando de Immortal, no de su proyecto solista Demonas. ¿Te quedarías con Northern o te quedarías con War Against? Déjamelo saber en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima reseña.